¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a otro programa especial de Donde Dios llora. Un programa donde conocemos las realidades de la iglesia que sufre y pasa necesidad alrededor del mundo. Hoy conoceremos un poco de la realidad de Camboya, donde la iglesia crece nuevamente después de años de persecución que comenzaron en la década de los 70. Si bien es uno de los países más pobres del mundo, la cultura Khmer, que significa camboyano, es muy rica. Demos un vistazo a la historia y cultura de Camboya. La leyenda dice que Camboya nació de un baile. Preatan, un príncipe hindú exiliado en Delhi, se encontró con la hija del rey serpiente, quien lo sedujo con una danza sensual. El padre de la novia le regaló a la joven pareja una nueva tierra llamada Camboya. Las tradiciones hindú, brahman y budista, inmortalizadas en los monumentales relieves del templo de Angkor Wat, son los monumentos más famosos de Camboya en el mundo. La ciudad santa de Angkor fue la capital del imperio Khmer desde el siglo IX al XV, cubriendo un área de 84 kilómetros cuadrados, habitada por aproximadamente 1 millón de personas. Con 250 templos, la convertía en la ciudad más grande del mundo antes de la revolución industrial del siglo XIX. La hermosa cultura que acabamos de ver y la reputación de Camboya como una nación de coexistencia pacífica se hizo añicos a principios de la década de los 70, cuando Camboya fue brutalmente devastada por una guerra civil y un genocidio. Comenzó con un golpe de estado del general Lon Nol en 1975. Después de años de luchas salvajes, la capital de Camboya, Phnom Penh, fue tomada por los comunistas, Khmeres Rojos, bajo el mando de un despiadado líder, Pol Pot. En 1975, los Khmeres Rojos intentaron organizar la sociedad en comunas rurales por medio de la fuerza bruta. El precio de esta sangrienta utopía fue un país convertido en un campo colectivo de trabajo, reeducación y exterminio. Se cerraron escuelas, hospitales y fábricas, se abolieron los bancos y el dinero, se prohibieron las prácticas religiosas y la propiedad privada. Se estima que durante el reinado de Pol Pot, que duró menos de 4 años, unos 2 millones de ciudadanos camboyanos, casi una cuarta parte de la población, fueron asesinados, murieron de hambre o enfermedades. Todo el país estaba cubierto de fosas comunes, los campos de exterminio. Cientos de miles de víctimas hambrientas, privadas de atención médica, buscaron asilo en campos de refugiados a lo largo de la frontera con Tailandia. A principios de enero de 1979, tropas vietnamitas y guerrilleros camboyanos entraron en Camboya. Las tropas de Pol Pot se retiraron a la parte occidental montañosa del país. A pesar de firmar un acuerdo de paz en 1991, varios grupos militares continuaron luchando hasta 1998. La guerra finalmente terminó con la muerte de Pol Pot. Años más tarde, las acciones de los Khmeres Rojos fueron universalmente reconocidas como genocidio. Esta población de 17 millones de habitantes todavía vive las secuelas del sufrimiento que experimentaron y la devastadora pérdida de familiares y amigos. Lamentablemente, muchos de sus derechos humanos y políticos siguen limitados aún ahora bajo el gobierno actual. Como resultado, la libertad religiosa es algo frágil, aunque aparentemente respetada. Durante el régimen de Pol Pot, la religión estaba completamente prohibida. Justo antes de capturar Phnom Penh, 16,000 católicos se habían refugiado ahí. Uno de ellos fue Yow Prakot. Tan solo 3 días antes de que las tropas ocuparan la capital, su hermano
fue ordenado como el primer obispo Jemer con la intención de mantener la sucesión apostólica en el país. Ella nos comparte lo que fue su experiencia bajo el brutal gobierno de Pol Pot y cómo los católicos camboyanos vivieron una fe heroica, incluso hasta el martirio. Fue a principios de abril de 1975. Todas las vías de tráfico se fueron cerrando poco a poco. La guerra civil comenzó. Los extranjeros tuvieron que abandonar el país. En ese momento, el obispo Yves Ramus comenzó a dialogar con la comunidad católica sobre qué hacer. Como el obispo Ramus tuvo que abandonar el país, mi hermano Salas se convirtió en el obispo coadjutor. El 14 de abril fue el día de la consagración de Salas, el día de Año Nuevo en Camboya. Simultáneamente a la ceremonia comenzó un bombardeo que nos hizo caer a todos en el suelo. Nos encomendamos a la intercesión y ayuda de todos los santos. Los Dieremes rojos llegaron alrededor de las 10 de la mañana del 17 de abril. La iglesia en Camboya fue destruida a las 3 de la tarde. Nosotros, sacerdotes ubicados frente al obispado, vimos cómo la población fue expulsada de la ciudad. A las 3 de la tarde, en punto, vimos pasar a los cristianos hacia el campo. A partir de ese momento, nunca volvimos a verlos. Todos o casi todos fueron asesinados. Las noches las pasábamos con miedo, temiendo lo que podría pasar al día siguiente. Nos vimos obligados a trabajar en el campo como todos los días. Sabían que éramos habitantes de la ciudad. Ninguno de nosotros sabía cómo crecía el arroz, cómo plantarlo, cómo cosecharlo. Teníamos que hacer lo que nos ordenaban. Sufrimos como todos los demás. Nos levantábamos a trabajar todos los días desde las 3 o 4 de la mañana. No teníamos nada para comer. A la hora del almuerzo recibíamos una sopa de arroz, boboa aguada y luego continuábamos con el trabajo. Estábamos trabajando todo el día. No había tiempo libre. Después del trabajo asistíamos a reuniones especiales. En estas reuniones, Angkar, los miembros del Partido Comunista, nos adoctrinaban. Nos obligaban a respetar a Angkar, a amar a Angkar, a escuchar a Angkar. No era permitido creer en Dios. Nos enseñaban que los católicos eran reaccionarios, lo que también se aplicaba a los budistas y musulmanes. Se prohibieron las religiones. De los 65,000 católicos camboyanos vivos a principios de la década de los 70, solo unos 3,000 habían sobrevivido a fines de la década de 1990. Después de 30 años de violencia y sufrimiento inimaginables, todas las familias camboyanas han tenido que aceptar el trauma del pasado, pero también han tenido que aprender a vivir de nuevo. La iglesia también ha tenido que reconstruirse. No tanto los edificios, aunque sí, casi todos quedaron completamente destruidos, pero sobre todo las comunidades de fieles. Mi hermano, el obispo Salas, siempre decía que debíamos confiar en Dios y entregarlo todo a Él por más duras que fueran las condiciones de vida. Solía decir, apóyense unos a otros para que su fe no desfallezca. De vez en cuando se celebraban misas en secreto. Éramos muy cuidadosos.
Sabíamos que un grupo de niños nos espiaba. Nos observaban, caminaban alrededor de nuestras casas e informaban todo el partido. Todos nuestros movimientos tenían que ser cuidadosamente pensados. El hambre era algo ordinario, de modo que cuando la ocasión se presentaba salíamos en grupos en busca de comida, plátanos, raíz de yuca. Fue un tiempo durante el cual celebrábamos esporádicamente la Eucaristía. Una cáscara de coco serviría de patena. No era como la misa habitual. Para evitar el reconocimiento, solía cargar el agua mientras mamá hacía el pan y luego lo dividíamos entre nosotros sigilosamente. Esa era nuestra comunión. En repetidas ocasiones fuimos testigos de la fidelidad y bondad de Dios. ¿Cómo voy a pensar en el pasado, en la gran pérdida de sacerdotes, de fieles y de los más cercanos a nosotros que perecieron durante el Pol Pot? No puedo pensar en volver a esos días. Cuando regresamos a Phnom Penh, después de la guerra, de la comunidad católica solo sobrevivieron muy pocos hombres. La mayoría murieron. Solo sobrevivieron viudas, huérfanos y algunas personas mayores. Casi toda mi familia falleció, 25 en total. Tal vez 2 o 3 sobrevivieron. Pudimos regresar de Francia después de 1991. Así que volvimos a Camboya, aunque todo estaba destruido y no pudimos salvar ni siquiera el edificio del culto más pequeño. Comenzamos a reunir a todos los cristianos que pudimos encontrar y, a pesar de todo, un cierto número de camboyanos no cristianos fueron conmovidos por nuestro compromiso con sus compatriotas. A pesar de la guerra, de la revolución y de la revolución vietnamita, estuvimos allí para servirles. Eso fue algo que atrajo a la gente a la Iglesia Católica. El desafío que enfrentaba la Iglesia en el período posterior a los Khmeres Rojos era cómo llegar con el mensaje del Evangelio a una sociedad quebrantada. Cómo ayudar a los Khmeres a abordar y sanar las heridas del pasado. Cómo ser un signo de unidad y apertura estando cerca de la gente, de sus problemas y al servicio de todas sus necesidades. En la historia anterior, el padre François mencionó que la gente se sentía atraída a la iglesia por la forma en que sus miembros estaban ahí para servir. En las cartas de San Juan se nos insta a amar, no de palabra ni en discurso, sino en verdad y en acción. Monseñor Enrique Figaredo Álvar González, misionero español, conocido como el obispo de las sillas de ruedas, vive estas palabras brindando apoyo y esperanza a las personas que han sido mutiladas por las explosiones de minas terrestres que aún salpican los campos de exterminio.
Al año hay unos 200 accidentes, como 5 por semana. Es terrible. Están escondidas en senderos por los que solo caminan la gente pobre. Son quienes trabajan en los campos de arroz o en la selva o quienes cazan. El último que llegó aquí, al centro Rupe, se llama Samet, un niño que estaba jugando cuando una mina le estalló en las manos. Gracias a Dios era una mina muy antigua, solo perdió un brazo y los dedos de la otra mano. Ha perdido el 100% de la vista de un ojo y el 90% del otro. Son pequeñas camionetas que se dirigen a los campos llenas de gente o gente pobre que trabaja en el campo, las que se topan con estas minas. Son minas antitanques. Provocan grandes explosiones. Llegan a matar a 10 personas, dejar heridas a otras 6 y así sin más. 6 familias quedan destrozadas. Te preguntas, ¿por qué? ¿Cómo estás hoy? Bien, gracias. ¿Vas a tener tu silla de ruedas, lo sabías? ¿Te lo había dicho ya tu profesor? Sí. ¿Qué es lo que te ha dicho? ¿Que tendrías tu propia silla de ruedas? Queremos que te sientes en ella. Mira, te voy a enseñar a usarla. ¿O tú ya sabes cómo usarla? ¿Eres una chica fuerte? Sí, padre. Muy bien. Esta será tu silla. Pero aquí no tienes dónde hacerla rodar. No hay más que lodo. Por favor, cuando quieras, siéntate. La pierna en el reposapiés. Ponte recta. Es una silla de ruedas muy moderna. Ya volvemos. Dile adiós a tu madre. Adiós. Muchas gracias. Adiós a todos. Nos vemos el lunes. Ahora vamos a llevarla al centro Arrupe. El centro Arrupe es una casa de acogida para jóvenes y niños con discapacidades. Comenzamos con esta pequeña casa. Ahora tenemos alrededor de 20 niños y jóvenes. El objetivo es ofrecer una formación a aquellos niños pobres con discapacidades que viven en el campo y que no reciben educación alguna. ¿Estás contenta? Me alegro mucho de haberte traído aquí con tus amigos. Si tú estás contenta, yo también lo estoy. La silla de ruedas supone un gran cambio en sus vidas. Es maravilloso. Es como el que tiene un coche. La silla de ruedas levanta a la persona del suelo y le da movimiento. Cuando estás todo el tiempo en el suelo o en la cama, siempre dentro, tu mundo se detiene, estás estático, nunca al aire libre. La silla de ruedas te permite moverte e ir al mercado, al templo, a la escuela. Es algo muy básico, pero un gran cambio en sus vidas. Para Monseñor Figaredo, aunque es imposible acostumbrarse al sufrimiento del pueblo camboyano,
hay chispas de esperanza. Explica que su papel es acompañar y que en definitiva no es él quien ofrece soluciones o resuelve las cosas, sino Dios. Un compañero misionero, el padre Luca, nos comparte su experiencia de vida en Camboya. Cuando llegué aquí me sentí como si estuviera en el fin del mundo. Realmente sentí que era un verdadero misionero sobreviviendo en condiciones extremas. Esa era una percepción muy narcisista de un misionero. Después de haber estado aquí durante muchos años, siento que estoy viviendo en el ombligo del mundo, como decimos los italianos. Lo primero que entendí más que nada era el hecho de estar aquí físicamente. Estar aquí personificado en cuerpo. Estoy aquí con mi cuerpo. A mi cuerpo le tomó mucho tiempo adaptarse. Mi cuerpo puede estar aquí, pero mi corazón corre el riesgo de estar en otro lugar a través del internet. Existe el riesgo de estar en otro lugar por completo. Mi búsqueda se reduce a estar aquí en cuerpo y corazón para estas personas. Abuela, quiero hacerte un par de preguntas. ¿Cuánto tiempo has creído en Jesús? Oh, no lo sé. Fue hace mucho tiempo. Incluso he olvidado cuántos años tenía entonces. Somos un pequeño grupo. Los católicos en Camboya son solo el 0,15%. Esta ha sido una aldea cristiana por más de 100 años. Nos encontramos en un lugar con una fuerte presencia musulmana. En pocas palabras, tenemos a la comunidad musulmana de un lado, a la comunidad budista del otro, mientras que los cristianos estamos en el medio. En el budismo el hombre está presente, pero casi sin Dios. En el Islam uno tiene la impresión de Dios sin el hombre, claramente una simplificación excesiva. Sin embargo, en el cristianismo, Dios y el hombre están presentes juntos en Jesús. Realmente siento que nuestra presencia aquí es un gran regalo. Aunque el regreso de los sacerdotes y misioneros a Camboya aseguró la supervivencia y el crecimiento de la pequeña comunidad católica del país, durante la persecución en sí, la fe a menudo fue preservada por personas dentro de una comunidad de la aldea que catequizaban y mantenían viva la fe. El padre Totet cuenta la historia de una mujer que a través de la oración y la perseverancia llevó a su aldea a compartir la vida de esperanza que encontró en Cristo. La gente vive aquí principalmente como pescadores, pero es una vida muy difícil. Debido a la sobrepesca, solo pueden atrapar peces muy pero muy pequeños. Y ahora hasta eso es muy difícil. El arroz es un gran problema. El otro problema es qué comer con el arroz. No puedes plantar vegetales aquí, estamos en el agua, esto es una dificultad. Esta iglesia se llama Prek Toan, está en la desembocadura del río que fluye desde Battambang hacia el río. Hay unas 50 personas que se bautizan y muchos niños. Y algunas personas todavía se están preparando para su bautismo que llevará unos 4 años. Esta comunidad comenzó con una hermosa anciana, porque por más de 15 años intentó rezar con la gente de aquí. Ella estaba sola como la única católica. No había sacerdote, no había comunidad cristiana que la apoyara. Pero cada Navidad ella reunía a sus vecinos y celebraban el nacimiento de Jesús. Doy gracias a Dios por permitirme conocer a tanta gente de la comunidad. Mi corazón reza para que Dios haga que todos nos amemos. Ese es el único camino a Dios. Sé que Dios me ama y está cerca de mí.
Creo profundamente en nuestro Señor y que al encontrarme con la gente de la aldea, al hablarles de nuestro Señor Jesús, mucha gente se convertirá y un día se establecerá aquí una iglesia, una parroquia. Simplemente quiero que la gente viva cerca de Jesús, así como yo me siento cerca de Él. Aunque todavía no lo conocen, llegará el día en que estarán cerca de Él. La iglesia en Camboya hoy, aunque es muy pequeña y oficialmente no se le permite evangelizar, es un poderoso testimonio de fe y caridad para la mayoría de la población que son budistas. Y muchos de ellos se acercan y vienen a ver. Gracias amigos por haber estado con nosotros en otro programa especial de Donde Dios Llora. Si quieren conocer más acerca de la labor de la iglesia en Camboya, los invitamos a contactar la información al final de este programa. Muchas gracias y que Dios los bendiga.